Buenos días, iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga a todas las personas que están viendo la transmisión en vivo. Que su familia pueda ser bendecida al poder escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que podemos un domingo más transmitir y podemos llegar a cada uno de sus hogares. Ya hemos cantado, ya hemos hecho diferentes cosas, pero llegó un momento importante donde Dios nos habla y lo ideal es que podamos estar atentos, que podamos anotar para poder aplicar. Les cuento que en enero del año 2020, aproximadamente hace como un año y medio, estuve enfermo. Mencioné algo el domingo pasado, pero quiero contarles algunos detalles de este episodio. Tuve una hemorragia, creo que fue en el ojo izquierdo. Eh, el ojo se me puso completamente rojo, tuve que ir al médico, al oftalmólogo. Y bueno, hasta él me echó broma, como dice coloquialmente, porque me vio asustado, tenía el ojo muy rojo. Me hicieron algunas pruebas, algunos exámenes, y bueno, era una hemorragia, algunos vasos del ojo se reventaron. Y él me dice, no tienes glaucoma, no tienes nada grave, pero sí tienes un sangramiento allí y no va a desvanecer hasta dentro de 15 días aproximadamente. Bueno, entonces le dije, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Descanso, me dijo, tienes que descansar, el ojo tienes que descansar de la rutina que tienes, no sé cuál es tu trabajo, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus presiones, pero este tipo de hemorragia se da por las presiones, por las preocupaciones. Entonces me recomendó que hiciera pausas en medio de la jornada, que tuviera pequeños descansos, que tuviera pequeños breaks, rupturas, pausa. Y precisamente estamos desarrollando una serie llamada Date un Break. Y me gustaría que colocaras allí Date un Break parte 2. Y el domingo pasado hablábamos de esto, de darnos un descanso. Y vamos a hacer un breve repaso súper rápido. Hablamos de dos puntos importantes. El primero es, el descanso es un mandamiento. De hecho, es el cuarto mandamiento y decía, acuérdate del día de reposo que es para santificarlo. ¿Y por qué habla de acordarse? Porque por lo general es el mandamiento olvidado. Olvidamos descansar. No tenemos problemas con amar a Dios, amar a las personas, no robar, no matar. Pero cuando nos toca descansar, no descansamos, sino que seguimos adelante en múltiples actividades. Decíamos como punto 2 que Dios quiere que descansemos. Entonces, Dios quiere que descansemos, por lo tanto lo puso como un mandamiento y el Señor nos provee tiempo para descansar. En Éxodo leíamos anterior a los 10 mandamientos que el Señor nos había dado el día sábado, en aquel entonces, como un regalo para nosotros. Y Jesús decía que el día sábado era para nosotros, para el descanso, es un regalo descansar. En esta segunda parte vamos a ver un personaje que yo sé que ustedes lo conocen, muy particular, muy famoso, poderoso, y vamos a hablar de un punto que se divide en dos partes. Y el punto es el siguiente, la falta de descanso pone tus emociones y el cuerpo al límite. Anota allí, la falta de descanso pone tus emociones y el cuerpo al límite. ¿Te has sentido en alguna oportunidad, no sé, algún día enojado? Estás con una ira allí interna y no sabes por qué. ¿Te has sentido, no sé, desanimado, quizás frustrado por algo y no sabes qué es? A mí me ha pasado que me he sentido enojado y no sé por qué. Te puedo hacer otra pregunta. ¿Ves a las personas? No sé si se van a reír o no, pero no sé si les ha pasado que ven a las personas y las personas te caen mal. Es más, te caes mal tú mismo o tú misma. ¿Te ha pasado alguna oportunidad? Bueno, la respuesta es que posiblemente te hace falta descansar, es falta de descanso. ¿Te ha pasado que algún día no te quieras levantar de la cama? Y aunque te levantas, quisieras seguir durmiendo. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que aún estás en el trabajo, no sé, después que te diste un baño, estás mucho más activo, pudiste desayunar y te sientes cansado? Tienes una fatiga constante,
un agotamiento. La semana pasada hablamos de una fatiga que se ha desarrollado en medio de la pandemia, fatiga pandémica, ¿verdad? Entonces, eso es falta de descanso. Les voy a rogar que ustedes busquen en sus Biblias Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer algunos versículos y yo voy a ir comentando. ¿Les parece? Vamos a ver brevemente la vida de Elías, no a profundidad, pero sí vamos a hablar sobre este personaje, un profeta poderoso que nos enseña acerca de la falta de descanso que nos puede afectar a nivel emocional y a nivel físico. Dice el primer versículo de Reyes 19, el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. ¿Qué era lo que había hecho? Yo se los voy a leer, no va a aparecer allí, pero sí se los voy a leer rápidamente para no perder mucho tiempo en esto y para concretar lo que había hecho Elías. Estamos leyendo que estamos en el reinado de Acab. El rey Acab era rey de Israel y su reinado duró 22 años. Está casado con Jezabel, ¿cierto? Aquí dice que el rey le contó a Jezabel que era su esposa. Este rey construyó unos altares a Baal, que era un dios que no es el Dios verdadero, que no es el Señor o Jehová, y lo había construido por influencia de la esposa. Elías anunció 3 años de sequía, o que venía una sequía y que ese tiempo iba a ser de 3 años o 3 años y medio, por causa del castigo, por haber volteado la mirada del Dios verdadero y estar adorando y construyendo altares a Baal. Entonces, en base a que Elías anuncia, mira, viene un castigo del Señor porque construiste altares no al Dios verdadero, sino a Baal, viene una gran sequía, y una sequía terrible. No iba a venir agua, no iba a llover durante un largo tiempo. Y empezaron las siembras a desvanecer, los animales a morir. Imagínense, 3 años sin agua, los arroyos, los ríos se estaban secando, era un desastre. Bueno, el Señor le dice, huye, porque al decirle esto, el rey se enfadó y quería matarlo. Y se fue Elías y bueno, fue alimentado por cuervos. Y me impresiona porque los cuervos le llevaban pan con carne. Entonces era como especie de un choripán, pero no era chorizo, sino que era carne, ¿verdad? Carne con pan y era alimentado por el Señor. Luego fue alimentado por una viuda de Sarepta, después se reencuentran con el rey Acab. Y hay un desafío y quiero hacer un breve repasito aquí para decirles que él se reencuentra con el rey igual está enfadado, le dice, bueno, vamos a hacer un desafío, búscate a todos los profetas que tú tienes. Y habían 450 profetas de Baal y 400 de Acera, eran 850 en total, pero los de Baal eran 450. Le dijo, busca todo el pueblo, vámonos a un monte, una montaña, y bueno, vamos a construir 2 altares, vamos a buscar 2 toros, vamos a hacer sacrificios con esos toros, ustedes eligen el que ustedes quieran, y bueno, vamos a pedir a Dios, ustedes piden a su Dios a Baal, pero yo luego pediré a mi Dios que descienda fuego o que prenda fuego sobre el altar. Entonces bueno, así hicieron. Los profetas eligieron un toro, descuartizaron al toro, lo pusieron sobre la madera, sobre el altar, y empezaron a orar. Y empezaron a brincar, a saltar, a gritar, a hacer de todo, y nada que pasaba. Pasó mediodía aproximadamente y daban voces más altas, empezaron incluso a cortarse. Y eso me hace acordar una experiencia que tuve en el Sorte, en Venezuela, donde presencié literalmente a unos brujos y a unas personas que dedicaban culto y oraciones y alabanzas a dioses que no es nuestro Dios, y con botellas se cortaban. Entonces estos profetas se sajeaban, se cortaban la carne y gritaban desesperadamente a Baal para que él prendiera el toro, prendiera este sacrificio.
Luego Elías se burla de ellos, se mofa, dice, bueno, ¿será que está durmiendo? Quizás está acostado, griten más fuerte, quizás está ocupado, quizás se fue al baño. Imagínense Elías riéndose de 450 profetas que desesperadamente gritaran para que pasara algo. Pasó la tarde, llegó el momento donde él dijo, bueno, me toca a mí. Y él hace una oración que la vamos a ver en un momento, ¿verdad? Bueno, todo eso se lo contó acá a Jezabel. Le contó que Dios se manifestó, lo vamos a ver más adelante, Dios se manifestó y el profeta Elías mató a espada 450 profetas de Baal. Ahí estamos. Versículo 2. Así que Jezabel, la esposa del rey, mandó un mensaje a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Entonces Jezabel, la esposa del rey, le dice, bueno, te juro, te aseguro, dicen otras versiones, que en 24 horas yo te voy a matar. En menos de 24 horas te voy a matar. En el versículo 3 dice, Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Elías escucha lo que le manda decir esta reina y dice la palabra que él se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Llevando consigo un siervo, a su siervo, se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó un siervo allí. Escuchó, se asustó y huyó. De Jezreel a Beerseba son 240 kilómetros. ¿Usted se imagina, sabe lo que son 240 kilómetros? Es demasiada la distancia. Es demasiado. Yo le dije a Luz que iba a contar esto. Luz se fue a vacunar, se puso el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Y bueno, en el centro de vacunatorio, cuando yo estaba avanzando la fila, se agotó la vacuna y le dijeron que fueran a otro centro, a otro vacunatorio. No había, después fue a otro y creo que en el tercer lugar fue que encontró. Durante todo el recorrido de lo que inicialmente caminó, más después buscando los otros vacunatorios, después se fue a un lugar y compró algunas cosas y regresó a casa, caminó como 7 kilómetros. Y ella llegó literalmente agotada, exhausta, que solamente quería era acostarse. Estoy muerta, literalmente. Me dijo, caminé 7 kilómetros. Y cuando analizaba este punto y lo conversaba con ella, yo le decía, Elías caminó 240 kilómetros. Increíble. Demasiado, demasiado. Si Luz, que es una mujer que está sana y que está joven, caminó 7 kilómetros y se agotó. Imagínese a un hombre que había matado 450 profetas a filo de espada y que había tenido un día de lucha espiritual, que eso por lo general trae cansancio físico, emocional y hasta mental, más la amenaza de esta reina. Ya tenía la enemistad del rey, porque le había dicho que era un pecador y que Dios lo había castigado. Era un montón de cosas acumuladas. Se suman una caminata de 240 kilómetros. Es terrible, terrible. Y podemos decir, bueno, ¿le creyó más a la mujer que a Dios? ¿Acaso Dios no lo había librado de esos profetas? Ya vemos algunos detalles. Vamos a recordar y lo voy a leer rápidamente en el capítulo anterior, capítulo 18, versículo 36. Aquí está tal cual y literal lo que yo les he contado. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrame que tú ordenaste que hiciera todo esto. Llegó el momento donde los profetas de Baal no habían podido
despertar, por así decirlo, al supuesto Dios. Y llegó el momento donde él oraba al Dios verdadero y que se iba a manifestar la gloria del Señor. Versículo 37, Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú le estás haciendo volver a ti. Versículo 38, así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio. Bajó fuego del cielo. Quemó el sacrificio, la madera, las piedras, incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Antes de ese momento de orar, Elías le dice a la gente, colóquenle en agua, abundante agua sobre el toro, sobre la madera, hizo un surco, se desbordó el agua. No lo hicieron una sola vez, lo hicieron 3 veces. Y el Señor mandó un fuego que consumió todo, incluso el agua. Versículo 39, todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. 450 profetas que estaban haciendo culto a un Dios falso. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo Quizón y los mató a todos. Ahora, ¿por qué Elías está huyendo? Desesperadamente camina, me imagino él huyendo y mirando hacia atrás, asustado, porque dice la palabra que oyó lo que la reina mandó a decir y se asustó y salió corriendo para salvar su vida. Si anteriormente él le oró a Dios y le dijo, Señor, muestra tu poder, muestra que tú eres Dios y muestra que yo soy tu siervo. Y apenas dijo eso, oró, el Señor contestó, mandó fuego, quemó el toro, la madera, las piedras, el agua, incluso hasta el polvo, todo lo secó, lo consumió. Y dijo, búsquenme a los 450 profetas, y los mató en el arroyo con espada. Es como que ilógico que después de una gran hazaña, de un gran milagro, y de no temerle a 450 hombres, le teme a una sola mujer. Es como que ilógico. Pero aquí hay una gran enseñanza. Aquí tenemos a un hombre fatigado, a un hombre cansado, a un hombre que emocionalmente está siendo afectado por el maltrato que lleva físicamente su cuerpo. Ha pasado días terribles, huyó inicialmente, fue alimentado por cuervos con pan y carne, después fue alimentado por una viuda y llevaba una vida en solitario. Estaba huyendo, se enfrenta al rey Acab, hace el desafío, Dios se muestra con él, pero hay un desgaste y hubo un quiebre emocional. Y hoy estamos hablando que la falta de descanso pone al límite que nuestras emociones y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es afectado, nuestras emociones también. Dice el versículo 4 de 1 Reyes 19. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. No es lo mismo caminar por una acera, por una calle, que caminar por un desierto. Caminar todo el día por un desierto es extenuante. El agotamiento, me imagino que fue terrible. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse. Imagínese lo que viene a decir acá y mire cómo se está sintiendo, mire cómo están las emociones. Y con ganas de morirse dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. En otras versiones dice, Señor, mátame, Señor, quítame la vida. ¿Qué está pasando con Elías? ¿Qué está pasando con este profeta? ¿Qué está pasando con este hombre de Dios? Está cansado. Y cuando nosotros estamos cansados de hacer muchas cosas, de hacer mucha actividad, de hacer mucho la obra de Dios, más quizás nuestros trabajos, el trabajo en casa, hacer múltiples cosas, nuestro cuerpo se afecta. Y cuando estamos cansados, cuando estamos desgastados, cuando se van nuestras fuerzas, emocionalmente
somos afectados. Nos asustamos, salimos corriendo, sentimos ganas de morir. Y él estaba orando, ya basta, Señor, quítame la vida. ¿Sabes lo que es eso? Después que decía, Señor, muéstrate y muestra que yo soy tu siervo. Ahora el otro día está diciendo, Señor, quítame la vida. ¿Estaba negando a Dios? No estaba negando a Dios. Pero estaba emergiendo ¿qué? La falta de descanso. Tenemos un hombre aquí asustado. Tenemos un hombre quebrado emocionalmente. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Y hoy Dios te dice a ti y a mí, date un break. ¿Por qué debemos darnos un break? ¿Por qué debemos darnos un descanso? Porque es un mandamiento, lo vimos la semana pasada, y porque Dios quiere que descansemos. Descansar no es malo. El Señor lo hizo y lo dejó escrito como ejemplo. Él no necesitaba descanso, sin embargo lo hizo. Y en ese día debemos descansar, debemos dejar las actividades y debemos alabar al Señor, glorificar al Señor y darle gracias. La falta de descanso es lo que estamos viendo. Pone tus emociones y cuerpo al límite. Tenemos un hombre aquí que dice, quítame la vida. Ya basta. Lo que quiero es morirme. ¿Te has enfermado entonces por estrés? Te pregunto a ti que me estás viendo, hombre, mujer, adolescente, joven. ¿Te has enfermado por tanto estrés? ¿Por la angustia? ¿Por un quiebre emocional? ¿Por una ruptura de una relación? ¿Te has enfermado quizás por luto? Se murió tu mamá, tu papá, tu abuela, algún familiar. ¿Te has enfermado porque quizás te quedaste sin trabajo, te echaron de tu casa? Tuviste una pérdida y eso afectó tus emociones. Les conté al principio que tuve una enfermedad en el ojo y me mandaron descanso. También les dije el domingo pasado que empezando este año me volví a enfermar. Y el médico me dijo, estás estresado. Y yo le decía, no, yo no estoy estresado. Sí estás estresado. Y lo peor es que no exteriorizas el estrés. Y cuando no se exterioriza el estrés, cuando no manifiestas, cuando no lo hablas, cuando no lo lloras, internamente los órganos sufren. Y fue lo que me pasó a mí. ¿Qué me dijo el médico? Date un break. Debes descansar. Y hoy nos dice, date un break. Hoy nos dice Dios, date un break. Si yo lo hice, ¿no lo vas a hacer tú? ¿Acaso nos creemos más fuertes que Dios? Vemos un ejemplo bíblico. Elías, un gran profeta, que por no descansar, ahora está deseando morirse. Está huyendo de una mujer que dijo, en 24 horas te mato. Y si no es así, que los dioses hagan conmigo lo que quieran. Versículo 5. Antes de esto quería preguntarte. Hay personas que sufren de depresión y de angustia tan fuerte, que no le dicen a Dios, quítame la vida, sino que piensan en el suicidio. O sea, piensan en autolastimarse y matarse a sí mismos. Atentan contra su vida. Y no solamente le pasa a las personas que no han creído en Cristo, le ha pasado incluso a los creyentes. Te pregunto, ¿te ha pasado o te ha llegado a tu mente la idea del suicidio? Si es así, tienes que hablarlo. Tienes que buscar ayuda, tienes que buscar un consejero. Busca a tu pastor o búscame a mí si soy tu pastor. Pero tienes que hablarlo. Tenemos un hombre solo que aunque está hablando con Dios, desea morirse. En el versículo 5 del capítulo 19 dice la palabra, entonces Elías se acostó. Estaba muy cansado. Todo el día por un desierto y ya les he dicho todo lo que había acontecido anteriormente. Se acostó ahí debajo de un arbusto y se quedó dormido. Y esto es importante.
Mire cómo empieza la recuperación, mire cómo empieza la restauración. Se acostó y se quedó dormido. A veces nos acostamos y no dormimos nada. Yo he sabido de muchas personas que se acuestan y lo que hacen es pensar, pensar, pensar. No pueden dormir, dar vueltas en la cama, tienen los ojos abiertos. Si te vas a dar un break, acuéstate y duerme. Duerme profundamente. Y vemos que este hombre, dice la palabra, que se acostó y durmió. Dice, un ángel se acercó a Elías, le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Elías vio muy cerca, había un pan cocido sobre fuego de carbón y una jarra de agua. Una versión dice que un ángel le toca y cuando se despierta le dice, levántate y come, y muy cerca de su cabeza está un pan y agua. Yo voy a tomar un pan y agua, unos 2 panes y agua aquí. Dice la palabra que aquí tengo unos panes. Unos buenos panes, ¿verdad? Dice la palabra, un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque estaba acostado y estaba dormido. Elías vio muy cerca, vio un pan cocido sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. ¿Qué más dice? Elías comió y bebió. No voy a comer aquí para seguir predicando. Pero Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Entonces la terapia consistía en ¿qué? Levantarse, comer, beber y dormir. Levantarse, comer, beber y dormir. Versículo 7. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo, levántate y come. Y es importante que notemos eso que dice, y más tarde, o sea que el ángel del Señor, el mensajero del Señor, y aquí vemos el trabajo de los ángeles. El ángel lo deja dormir. En otras palabras, a Dios no le molestaba que Elías durmiera. Le estaba permitiendo un tiempo de descanso, le estaba permitiendo un tiempo de break. Y para los que estamos acá, que quizás dice tanto trabajo, está bien que trabaje. La Biblia dice que el Señor trabajó 6 días y descansó 1. Te pregunto, ¿tienes un día para descansar? El domingo pasado hablé de un desafío y decía, destina un día para descansar. Te pregunto, ¿lograste el desafío? ¿Lo hiciste? ¿Ya determinaste qué día de la semana vas a descansar? Si no es así, te animo a que lo puedas hacer. No puedes pasar 15 días, 20 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses o más, puro trabajar. De domingo a domingo, de lunes a lunes trabajando. Te vas a agotar, te vas a enfermar. Y tenemos un ejemplo bíblico que llegó a desear morirse. La palabra dice que el ángel lo volvió a tocar, ¿verdad? Por segunda vez. Le dijo, levántate y come. Y dice, si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Ok, estás durmiendo, estás descansando, pero necesitas comer. Y le dijo, si no comes, no tendrás las fuerzas para el viaje. Versículo 8, así que Elías se levantó, comió y bebió. Me gusta esta terapia. Estaba durmiendo, se levantó, comió, bebió. La comida le dio suficiente fuerza como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Qué bueno que la comida le dio que las fuerzas para caminar 40 días y 40 noches para seguir con el ministerio. Versículo 9, allí Elías entró a una cueva y se quedó toda la noche. ¿Qué pasa en esa cueva? Dios se manifiesta. Y al principio manda un fuerte viento y Elías creía que era el fuerte viento. Y no estaba la voz de Dios allí, no estaba la presencia de Dios allí. Después hubo como un terremoto, un temblor, no estaba la voz de Dios allí. Fuego tampoco, pero hubo después un susurro.
Y a veces creemos que Dios nos va a gritar y no, Dios no se manifiesta así a veces. Dios se manifiesta a veces de manera muy sencilla, muy sublime, con un susurro. Por último te digo, Dios quiere que descansemos. Te lo dije el domingo pasado y te lo repito nuevamente. Es un mandamiento descansar. Y hoy vemos una terapia que quizás algunos dicen, no, yo estoy en esa terapia. Yo me duermo y cuando me despierto está la comida, como, bebo y me vuelvo a dormir. Rico. Ok, eso lo puedes hacer en tu día de descanso. En tu día de descanso, claro, no todo el día, pero puedes dormir, comer, beber. A mí me encanta eso. Yo en mi día de descanso, con luz veo películas, veo series, juegos, hago muchas cosas. También como, bebo y me acuesto a dormir. Eso no tiene nada de malo, no es pecado. ¿Por qué? Y quiero dejar bien claro esto. A veces la gente ve que el descanso es un pecado, que hacer una pausa es pecado, que dejar de trabajar por un momento es pecado. No es así. El descanso es un mandamiento y Dios quiere que descansemos. De hecho, en Mateo 11:28 la palabra o el Señor Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Versículo 29, acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán ¿qué? Descanso. Jesús nos dice, vengan a mí los que estén cansados y yo los haré descansar. Conmigo encontrarán descanso, dice el versículo 29. Y el versículo 30 dice, mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Jesús te dice hoy, y quiero que lo anotes allí, Jesús te dice hoy, yo soy tu descanso, ven a mí si estás cansado, que yo te haré descansar. Si estás cansado emocionalmente, si estás angustiado, si tus emociones es un torbellino y has experimentado eso, que a veces no sabes qué te pasa, estás enojado, sufres de ira, estás frustrado y no sabes qué, es posible que estés cansado, que tu cuerpo te está gritando, necesito descansar y tú no haces un break. Hemos visto brevemente la historia de un gran profeta, un hombre de Dios, que oró al Señor y el Señor se manifestó con gran poder, que hizo milagros, oró por harina y aceite, por una viuda allí y no cesaba de multiplicarse la harina y el aceite. Incluso esa viuda, el hijo se enfermó y murió. Y la viuda tiene una expresión así como que, ¿pero qué pasó? ¿Acaso has traído castigo a nuestras vidas? ¿Me vienes a recordar los pecados? Y él dice, Señor, devuélvele la vida a este niño. Ora. Y después que está muerto, resucita. ¡Wow! Imagínate que tú ores por los que están muertos y resuciten. Que ores por provisión y la harina, el aceite, el gas, los alimentos sean multiplicados. Que ores para que el Señor mande fuego del cielo y así pase. Incluso él oró para que la sequía se terminara. Oró 7 veces, dice la palabra. Y hubo un gran aguacero. ¿Qué pasó con este hombre? Hubo una ruptura, un quiebre emocional en su vida y físico. Y deseó morirse. Hombres de Dios, mujeres de Dios, ministros del Señor. Cuidado con no descansar. Me ha pasado a mí. Y no me pongo como ejemplo porque soy el mejor, no. Yo soy humano como cualquiera de ustedes, pero les puedo decir, me ha pasado a mí. Por no descansar, me he enfermado. Y por no descansar, he tenido bajones emocionales y hasta espirituales. Y la respuesta, la solución a eso es ¿qué? Descansar. Hoy Dios te dice, date un break. Yo quiero que descanses.
Y hay muchas maneras, lo vamos a hablar más adelante, pero es necesario que tú empieces de a poco. El domingo pasado te decía, determina un día. Si no puedes descansar un día semanal, por lo menos un día cada 15 días. Y si no es así, por lo menos un día al mes, pero necesitas descansar. Yo quiero cerrar con el desafío de esta semana. Desafío de la semana, establece un tiempo de descanso diario. No deben ser 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero por lo menos 15 minutos. Tú puedes tener 15, 20 minutos de descanso diario donde puedas acostarte y dormir. Te va a hacer bien. Te va a hacer muy bien. Segundo, en tu día de descanso, come, bebe y duerme. Aplica la terapia que Dios le dio o le permitió a Elías. Come, bebe y duerme. Trata de comer rico. Y no te estés angustiando después por lo que comiste. Come, bebe y duerme. 3. Establece una rutina para salir de casa, caminar y observa la naturaleza. Sé que estamos en cuarentena, pero se nos permite una hora, creo que es de 8 a 9, si no investiga, o es de 7 a 8 para salir, no necesitas permiso. Porque la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, sabe que estar en cuarentena, estar encerrado todo el tiempo nos hace mal. Entonces tienes un permiso diario para poder salir. Sal, no te pongas a ver los carros, no te pongas a ver las aceras, los edificios, no, porque es lo mismo. Ve a un parque, observa los pájaros, las palomas, los árboles, a los niños jugando, distráete. Vuelvo y repito, estamos en cuarentena, pero puedes salir. Y luego que pase esto, planifícate para ir a la playa, para ir al campo, a la montaña. Busca las maneras de ahorrar, establece un presupuesto, pero es necesario que tengas momentos de break, que rompas con la rutina y puedas renovar tu cuerpo. Eso te va a dar estabilidad emocional y también espiritual. Así que Dios nos dice, date un break. Permíteme orar por ti para que esta palabra sea guardada en tu corazón y pueda ser aplicada durante las próximas semanas. Señor, muchas gracias por la oportunidad que me has dado de hablar tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra sea guardada en los corazones, en la mente de mis hermanos. Tú nos has dicho que nos demos un break. Date un break, date un descanso. Rompe la rutina. Para ese renuevo, Señor, que necesita nuestro cuerpo. Para ese renuevo que necesita nuestras emociones. Incluso para renovarnos espiritualmente. Para agradecer y pensar en lo que tú has hecho por nosotros. No permitas que la enfermedad sea el detonante para darnos cuenta que necesitamos un descanso. Hoy hemos visto el personaje de Elías. Por la fatiga, por el cansancio, deseó hasta morirse. Y eso nos puede pasar a nosotros. Padre, oro por aquellos que quizás ha llegado a sus mentes el pensamiento de morir o de quitarse la vida. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú quites ese pensamiento en este momento, Señor. Y que ellos puedan pensar que tú estás con ellos, que no están solos. Habla a sus vidas a través de este mensaje. Permite que pueda llegar un mensaje, alguna llamada, pero que ellos se den cuenta que no están solos. Segundo, permite que ellos puedan hablar, manifestar sus pensamientos. Y también permite que ellos se puedan conectar con otros. Que puedan descansar, que puedan comer para renovar fuerzas físicamente. Y que ellos puedan continuar con el propósito que tú has marcado para ellos. Gracias, Padre, por esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Querida iglesia, que Dios les bendiga en esta semana, que puedan darse un break, que puedan comer, que puedan beber, que puedan descansar. No se sientan mal hacerlo. Van a renovar fuerza físicamente y van a estar emocionalmente mejor. Que puedan trabajar mucho, pero que también puedan descansar. Que el Señor esté con ustedes el día de hoy. Hasta luego.